Buenas noches, profe. Bueno, muchas gracias por la esperita, muchachos. Sé que no es fácil, pero hoy precisamente estuve en comité hasta tarde y bueno. Eh, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda sobre los proyectos o ya arrancaron de lo que están haciendo el proyecto. Profe, yo tengo una duda. Listo, Enrique, dígame. ¿Cómo diseñamos la torta superior de la losa aligerada? Ok, listo. Vale, ya estoy aquí abriendo el tablero y ya revisamos. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Un segundito, subo esto acá. Bueno, entonces ustedes hasta el momento lo que tienen es esta losita ligera. Viene esto por acá, algo así. Y su losita, pues ustedes diseñaron un refuercito para sus viguetas, que puede ser o así, o puede ser así. Cha, cha, listo. Pero entonces ahora tendrían que diseñar la parte central del nervio, lo que es la loseta. Entonces es muy sencillo. Fíjate que ustedes pueden tomar esto como una carga distribuida. Entonces, del mismo avalúo de las viguetas, ustedes sacaron un avalúo de carga muerta, un avalúo de carga viva o de granizo, de lo que sea que tengan en esa losa. Entonces simplemente multiplican por 1 metro y diseñan esta viga. Esto lo pueden diseñar de la siguiente manera. Una viguita simplemente apoyada o una empotrada. Chan, chan, chan. Y entonces aquí iría una carguita distribuida, que sería pues la carga última en kilonewton por metro cuadrado multiplicada por 1 metro de ancho. ¿Listo? Y la diseñas como una losa maciza, una losa aquí chiquitica. Em, ¿Por qué me gusta hacer los dos modelos? Porque esta losa aquí sobre las viguetas puede presentar fisuración en la parte superior. Entonces uno diseña el doble refuerzo, un refuercito por aquí abajo, para el momento positivo, y uno por aquí arriba. Por lo general, estos son unas mallas electrosoldadas. Entonces, creo que son de Yerdao. De Acu, mallas electrosoldadas. Entonces, unas fichitas técnicas por ahí en internet. Sí, vamos, esta es la de Yerdao. No sé cómo se dice, creo que se dice como Yerdo. Yerdoviaco, no sé, bueno. Entonces, la idea es determinar una cuantía en centímetros cuadrados por metro lineal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces van a tener esta viguita aquí a la derecha y van a calcular este momento último en el centro de la losa y este momento último en los extremos. Van a diseñar para este, hacen un diseño, para este hacen otro diseño. Por lo general les va a dar cuantía mínima en una losa de entrepiso.
Listo. Entonces de esos van a sacar una cuantía y luego van a sacar una A sub S. Este A sub S va a estar en centímetros cuadrados. ¿Sí? Pero entonces, como estamos diseñando la losa por metro longitudinal, entonces esto está en unidad de centímetro cuadrado por metro de losa. Vale. Entonces lo único que tienen que hacer es venir aquí a su catálogo. Existen mallas XY o XX, que son las que yo conozco. XY, digamos que son mallas que tienen en un sentido una separación y en el otro otra separación. ¿Sí? Ese es un tipo de malla. O el más común que es XX, que tienen la misma separación X en cada uno. Entonces con esa cuantía ustedes vienen y dicen, bueno, busquemos una mallita de 2.5. Entonces sería 2.57. Entonces su diseño debería llevar una malla XX raya 257. Miren aquí dicen esto es una malla de diámetro. Pues simplemente colocas el XX raya 257. XX raya 257. Esa es una referencia única. Entonces pues ahí viene uno y busca aquí la referencia y ya sabe, digamos, las propiedades. Vea, número de barras por malla, diámetro, separación. 150 por 150. Diámetro de la barrita, 7 milímetros. O sea, es menos de 3 octavos. Sí, un poquito más de un cuarto. Es decir, como de 5,16 es esta mallita. Y eso sería todo lo que necesitarías para poder diseñar esa losa. Ahora, si estás diseñando una losa de parqueadero, tienes que tener en cuenta que pueden haber condiciones de carga mucho más perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, si aparte del avalúo de carga muerta, tienes un carro pasando por acá, preciso, la llanta del carro está aquí, en el eje de la losa. ¿Mm? Entonces, pues ahí tendrías que diseñar otra losita diferente, hacer una verificación para cuando, aparte de la carga distribuida, tiene una carga puntual. Y esto sería pues un cuarto del peso del carro. ¿Mm? Por ejemplo, para parqueaderos sería así. ¿Listo, Alejandro? Listo, profe, pero la carga distribuida que utilizamos es la W última del avalúo normal o tiene que ver algo con las reacciones de las viguetas. No No, entendí esa parte. la del avalúo normal. Fíjate que está esto así. Intentar hacer esto bien bonito. Sí, ahí está. Entonces, resulta que para los nervios, para el diseño de los nervios, nosotros multiplicamos la carga distribuida por el ancho específico, por el ancho del nervio y encontramos esta carga para el diseño de los nervios. Igual a carga por separación. Pero para esta franja, ¿hmm? Pues la idea es diseñarla para que se flecte en este sentido. Entonces tú dices, bueno, voy a coger aquí 1 metro de ancho y toda esta carga que está en esta región la voy a volver una carga distribuida lineal. ¿Sí? Entonces esta carga va a ser pues la carga del avalúo multiplicado por 1 metro. Entonces tu respuesta es sí, la del avalúo de cargas. Listo, profe, gracias. Listo, Enrique. ¿Alguna otra preguntita, chicos?
Listo, entonces vamos a comenzar el tema nuevo. Como les dije ya, aquí ya cerramos toda la parte de diseño acortante y diseño a flexión, ¿cierto? Y habíamos dicho por aquí, creo que ya habíamos definido fecha del examen o todavía no. No, profe, todavía no. Todavía no. Bueno, ya nos toca ir pensando en una fecha del segundo examen. Básicamente es un diseño sísmico de una viguita y de pronto un predimensionamiento o un diseño rápido de una losita aligerada. Bueno, para que lo vayan pensando cuando les diseño. Chan, chan. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema que es bien bonito, porque es de los temas ¿qué más? Pues de los que más me gusta esta parte del diseño, en los cuales vamos a hablar de qué sucede cuando tenemos elementos que no solamente tienen efectos axiales, sino también efectos de flexión. ¿Sí? En este caso vamos a hablar del diseño de columnas. Las columnas son elementos verticales que van en nuestra estructura y prácticamente son los elementos que más requisitos de diseño pues van a tener en un edificio. ¿Por qué? Porque son los responsables de garantizar la estabilidad en el rango inelástico, prácticamente. Entonces, yo voy con esto por aquí, ya alcanzamos a ver algo bien. Bien, bueno, listo. Entonces, las columnas por su disposición vertical, pues van a estar sometidas a algo que llamamos esfuerzos de flexión y esfuerzos axiales. ¿Sí? Van a recibir cargas gravitacionales, así como cargas de flexión debido pues, a la deriva o al desplazamiento lateral de la edificación. Entonces el diseño es un poco más complejo de lo que hemos visto para flexión, porque es que en flexión sencillamente no tenemos ese esfuerzo axial que lo que hace es, pues dependiendo de si es tensión o compresión, puede aumentar o disminuir los esfuerzos en la sección transversal. Y si aumentamos el esfuerzo a compresión o a tracción, que es el más crítico, podemos llegar a presentar fallas frágiles en la estructura antes de tiempo. Entonces, listo. Vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a estudiarlo por partes. Ya hemos hablado del comportamiento de la sección de concreto reforzado estrictamente a flexión, pero entonces ahora vamos a combinar su función, su funcionamiento a flexión y axial. Y para eso tenemos que revisar el comportamiento del concreto reforzado a tracción y el comportamiento del concreto reforzado a compresión. Sí, son dos estados de carga totalmente diferentes, aunque provengan de un mismo caso de esfuerzo axial. Y por último, vamos a ver cómo es la interacción entre esos dos. ¿Qué pasa cuando tenemos efectos de flexión axial en la viga? Em, entonces vamos a ver qué pasa con un elemento sometido a tracción. Pues lo que pasa es lo siguiente. Cuando tenemos un elemento de concreto sometido a tracción, sabemos que el límite del esfuerzo de rotura del concreto de la tracción es muy bajito, casi que el 7% del esfuerzo normal a compresión. Entonces lo que hacemos es suponer que cuando un elemento se encuentra sometido a tracción, el concreto no aporta resistencia a la sección y solamente se va a tener en cuenta el aporte del acero. ¿Sí? Eso es lo que básicamente vamos a hacer. A ver, por ejemplo, aquí tenemos un elemento sometido a tracción. ¿Sí? Cuando este elemento se ve sometido a tracción, eh, va a presentar unas deformaciones unitarias que ya sabemos que estas deformaciones son la deformación sobre la longitud inicial o PA sobre L
EA sobre L, o sea, la rigidez sobre L. Sí, si nos acordamos por allá en mecánica de sólidos que veíamos y en los cursos de análisis matricial, que veíamos una deformación axial de los elementos debido a esa fuerza de tracción. Bueno, entonces parte del mecanismo de un elemento diseñado a tracción es lo que nosotros llamamos la longitud de desarrollo a partir del punto de sección crítico. ¿Sí? Si esas barras están correctamente ancladas, pues vamos a poder llevar el acero hasta su límite de fluencia axial sin que la sección falle. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes están deformando axialmente el material, ambos materiales se deforman en la misma magnitud. Por ejemplo, si aquí mi deformación unitaria del concreto es 0.03, entonces yo puedo decir que mi deformación del acero también va a ser ese 0.03. ¿Por qué? Porque como mis barras están cumpliendo longitud de desarrollo, ¿m? Yo puedo garantizar que esta sección va a tener una deformación equivalente e igual para todos los elementos que la componen. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo es la resistencia nominal a tracción. Entonces dice, la falla se puede determinar como controlada tracción si el elemento tiene la posibilidad de desarrollarse, de deformarse más allá del límite de fluencia. Esto se logra siempre y cuando se garantice un correcto anclaje del acero y el concreto. Entonces la idea es, una vez yo garantice la longitud de desarrollo de mis barras, ¿m? Voy a llevar mi elemento a una fuerza de tracción. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el acero alcance una deformación superior a 0.005. Recordemos que nosotros decíamos, para que la sección se encuentre controlada por tracción, la deformación del acero tiene que ser mayor a 0.05. ¿Sí? Y estamos hablando de esto. Tenemos una curva de esfuerzo de formación y tenemos identificados ciertos puntos que ya conocemos. Por ejemplo, el esfuerzo de fluencia, el FY. Ese esfuerzo de fluencia tiene asociada una deformación de fluencia. En este caso es punto doble 0.21. Pero nosotros sabemos que esa deformación de fluencia la podemos encontrar como FY sobre el módulo de elasticidad del elemento. Vale. Entonces, eh, a medida que nosotros vamos a aplicar esta fuerza T, lo vamos a hacer gradualmente. Es decir, arrancamos en cero y vamos aumentando la carga poco a poco. Y pues vamos a obtener esta gráfica de comportamiento, en el cual en el primer rango estoy en un rango elástico y cuando entro a fluencia, pues entro en un rango plástico. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que va a tener mi barra de acero I en cualquier punto de la deformación? Pues yo lo puedo determinar fácilmente. Si yo pudiera medir la deformación del elemento, acá, acá, puedo encontrar en qué parte de mi curva está ubicada esa deformación unitaria de la sección. Entonces voy a decir por aquí en el punto 1, tengo un elemento que tiene esta deformación. La deformación es menor al esfuerzo de fluencia, entonces a la deformación de fluencia EY. Entonces yo puedo determinar cuál es el esfuerzo al cual se encuentra sometido ese elemento. Si yo aumento a un punto de la deformación, pues puedo seguir encontrando cuál es el esfuerzo al cual se encuentra sometido. Pero ahora pensemos en que mi deformación es la misma deformación de fluencia. Entonces, si yo esto no se ve, un segundito cambio es mi misma deformación de fluencia. Entonces, si eso es así, yo puedo determinar que cuando mi barra alcanza la deformación de fluencia, su esfuerzo, pues es el esfuerzo de fluencia, es lógico. ¿Qué pasa si yo tomo un punto por acá, 3, el cual la deformación unitaria es mayor a la deformación de fluencia? Entonces, en ese caso, mi esfuerzo sigue siendo el esfuerzo de fluencia. Y así para todos estos puntos de aquí hacia la derecha. Bueno,
Entonces, este es el modelo elastoplástico de nuestras barritas de acero, un modelo reducido, ¿sí? En el cual podemos determinar los esfuerzos sobre la barra teniendo en cuenta la deformación unitaria que está presentando. Eso es básicamente lo que necesitamos analizar. Entonces ahora miremos nuestra sección. Nuestra sección la sometemos a una fuerza de tensión, se va a deformar y nuestras barras van a tener un esfuerzo axial actuante. ¿Mm? Y yo puedo calcular la fuerza desarrollada en cada barra. ¿Cómo? Pues yo sé que la fuerza es el esfuerzo por el área de la sección transversal. Como yo les dije que el concreto no aporta nada a la resistencia de tracción, entonces yo puedo decir que la resistencia de cualquier elemento axial es la sumatoria de todas sus barras transversales multiplicadas por su esfuerzo. Es decir, esta sumatoria de aquí a la derecha. ¿Sí? Entonces ahí de una vez estamos ratificando que la resistencia axial de una sección de concreto depende exclusivamente de sus barras de refuerzo, de nada más. Listo. ¿Cómo podemos encontrar la resistencia de diseño? Recuerden que nosotros tenemos que reducir la resistencia. Entonces, el factor de reducción de resistencia para las secciones controladas por tracción es 0.90. ¿Listo? Y con esto yo ya puedo determinar cuál es la resistencia a tracción de cualquier sección de concreto reforzado. ¿Listo, chicos? Preguntitas, muchachos. Vale. Entonces, si no hay preguntitas, continuemos. Entonces, ahora vamos a hablar de la sección controlada por compresión. Por compresión es un fenómeno mucho más complejo que el fenómeno de la tracción, aunque también sea un fenómeno de esfuerzos axiales, ¿no? Porque es que la resistencia a compresión está controlada por algo que llamamos la esbeltez, ¿sí? ¿Qué es la esbeltez? Es una relación que nos permite determinar el modo de falla del elemento. Entonces las columnas son elementos esbeltos. ¿Por qué? Porque tienen una longitud mucho más grande que su sección transversal y están sometidas a cargas de compresión. ¿Mm? Entonces, existen dos tipos de falla, la falla por elemento esbelto y la falla por resistencia. ¿Cuándo se da cada tipo de falla? Entonces el elemento esbelto es como este caso de aquí a la derecha, una columna muy alta, la cual pues no tiene suficiente apoyo transversal y que una vez llegado cierto momento de carga, ¡pum!, presenta una falla por pandeo. ¿Listo? Y el segundo tipo de falla es el tipo de falla de una columna muy robusta. ¿Sí? Es una falla a compresión. Entonces aquí vemos en la parte derecha una columna muchísimo más robusta que la primera que vimos, ¿sí? En la cual alcanzará sus esfuerzos de falla de resistencia axial y presenta una falla explosiva eh, aquí en este punto de la columna. Entonces, dependiendo del tipo de elemento que estemos diseñando, vamos a tener una falla o por pandeo o por resistencia. Inicialmente vamos a aprender a calcular la falla por resistencia, pero tenemos que tener en cuenta que nuestras estructuras pueden estar sometidas a fallas por pandeo que nos toca pues analizar. Entonces aquí vemos una superposición de las curvas de esfuerzo de formación de nuestros materiales. ¿Mm? Suponiendo que pues los dos materiales están sometidos a un mismo esfuerzo, a una carga
de compresión. Entonces supongamos que están nuestros dos materiales sometidos a una carga P de compresión sobre la sección. Entonces, ¿qué pasa? Como ambos materiales están debido a la adherencia, ambos materiales se van a deformar lo mismo, ¿sí? Entonces van a arrancar sus deformaciones en su respectiva gráfica de esfuerzo de deformación. ¿Qué sucede? Nosotros habíamos dicho que el concreto podía llegar a deformaciones de casi 0.025, que es donde efectivamente está su carga máxima y pierde su, re- su me- la poca linealidad que trae en este tramo, ¿sí? Mientras que el acero presenta la fluencia a una deformación un poco menor. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo empiezo a alargar mi sección, el primer elemento que va a entrar en fluencia es el acero. El concreto todavía le queda un poquitico de comportamiento semielástico, pero el acero es el primero que entra en fluencia, ¿sí? Ahora, ¿en qué punto el concreto deja de resistir esfuerzos? Cuando llega a un valor de 0.003. Entonces, en este punto, cuando el concreto llega a la deformación unitaria de 0.03, nosotros vamos a suponer que hasta aquí llega la capacidad de mi sección. Porque es que después de ese punto de deformación del concreto, pues falla y tiene una falla explosiva y no una falla frágil. Entonces ya hasta ahí funciona nuestra sección. ¿Listo? Entonces, conclusiones de esta gráfica. El acero va a alcanzar la fluencia antes de que la sección transversal falle. Eso es básicamente lo que estamos viendo aquí. ¿Qué pasa? Cuando el elemento alcanza la máxima resistencia a compresión, como les estaba diciendo, ¿m? Pues se sufre un daño y sus partes externas, sus recubrimientos, son los primeros que van a salir volando, porque las barras, digamos, las barras longitudinales, van a perder soporte lateral y van a presentar un fenómeno de pandeo local de la barra. Vea, chum. ¿Listo? Entonces, este es el tipo de falla típico de una sección sometida a esfuerzos muy grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar ese tipo de falla? ¿Cómo lo podemos controlar? El mejor mecanismo que podemos usar es el estribo o el espiral, que ya vimos cuál es la importancia de esos elementos en el diseño sísmico, los estribos y los espirales. Los estribos y espirales son los que van a encargarse de mantener esta sección de concreto interna confinada. ¿Qué quiere decir confinada? Que ningún pedacito de concreto que se encuentre por dentro de las barras va a salir del, del refuerzo longitudinal de la columna. Entonces, para las columnas tenemos dos tipos de refuerzos. El primero es el refuerzo con estribos y el segundo es el refuerzo con espirales. Pues el refuerzo con estribos, columnas cuadradas, columnas rectangulares, pantallas, esas usan refuerzo con estribo. Mientras que cuando tenemos pilotes o columnas circulares especiales tenemos que usar refuerzos, bueno, podemos usar refuerzos en espiral que nos dan una mayor resistencia. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ese refuerzo transversal? Que todo este concreto que se encuentra por dentro del estribo, ¿m? Todo ese concreto y todo este en las espirales debe permanecer intacto después del momento de que se presente la falla, ¿sí? De eso depende la estabilidad de nuestra columna. Todo este concreto exterior se puede descascarar, se puede caer, se puede perder, pero el núcleo de la sección es lo que básicamente nos está aportando mayor resistencia al elemento. Entonces, ese es el objetivo de los espirales o de los estribos, mantener eso en su lugar sin permitir que salga disparado por entre las varas longitudinales. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? Ese confinamiento lo que hace básicamente es darle mayor resistencia a la sección. ¿Sí? Remitámonos al ensayo de compresión en un núcleo de concreto. Y bien, cuando el concretico empezaba a fallar, nosotros vemos que eso empieza a generar como unas barriguitas de este estilo, ¿sí? Que son la forma en las que él disipa los esfuerzos radiales de compresión. ¿Qué pasa? Si yo cojo y anulo esos esfuerzos radiales con un estribo, amarro esto y someto el estribo a esa fuerza de tracción radial, pero no permito que ese concreto explote, pues voy a tener un mejor comportamiento de la sección. Es lo mismo que cuando hacíamos, no sé si se acuerdan, el ensayo de suelos confinados y no confinados. Entonces el suelo confinado resiste muchísimo más que el suelo no confinado. Básicamente lo mismo. Buscamos mantener estable el núcleo interior de esa columna por medio de estribos o por medio de espirales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva típica del comportamiento esfuerzo de formación del concreto simple. Arranca su ensayo de concreto, aplica una deformación y llega un momento en el que en concreto falla y se presenta la falla de la probeta. ¿Qué pasa si ese concreto confinamiento? Es decir, un refuerzo cortante, un estribo, un estribo. Pues hacer que la probeta presente esa barriguita que les estaba mostrando ahorita, ¿sí? Que se presenten esas tensiones radiales para generar la falla del concreto, pues va a ser un poco más difícil. Y al ser más difícil tendré que imprimir un poco más de fuerza, ¿sí? Y pues por ende un poco más de esfuerzo. Entonces el concreto con estribos vean que tiene un comportamiento similar al concreto simple, pero tiene un esfuerzo de falla mucho mayor y una deformación de falla un poquito mayor a la del concreto normal, ¿vale? ¿Qué pasa si yo a esa sección en vez de estribos rectangulares le coloco espirales? El elemento presenta un comportamiento muchísimo más óptimo, ¿sí? ¿Y por qué? Entonces les voy a explicar aquí, voy a intentar explicarles esto de la forma más sencilla posible. Supongamos que tenemos esta sección y esta sección estoy dibujando el gancho de espiral. Entonces cuando llega la fuerza de compresión a su elemento, pues se generan unas tensiones transversales en la sección transversal que lo que buscan hacer es como explotar el concreto. Y pues se generan ambos tipos de sistemas, tanto en los estribos como en los espirales. Chan, 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 chan. Listo. ¿Cómo resisto yo esas tensiones? Pues digamos que en el espiral es prácticamente obvio, las componentes de fuerza de reacción son radiales, igual que las componentes de las componentes que buscan desestabilizar la estructura, ¿sí? Y la eficiencia es mucho más alta que la de un estribo rectangular, porque es que el estribo rectangular funciona de esta manera. ¿Mm? Entonces la suma de las componentes verticales y horizontales de la resistencia del estribo tiene que oponerse a esas componentes radiales de deformación. Pues obviamente es muchísimo más eficiente esta parte superior y eso es lo que explica el por qué la curva del concreto que está reforzado con espirales es totalmente diferente a la curva del concreto que está reforzado con estribos. Prácticamente podríamos hacer un análisis bien detallado de ambos efectos por separado para determinar unas buenas fórmulas de diseño, pero no vamos a incluir esta sobreresistencia, no se va a incluir en el diseño de la columna y de esa forma vamos a estar por el lado de la seguridad. Entonces veamos por ejemplo esta figurita.
Tenemos una sección transversal sometida a una carga de compresión. ¿Hasta cuánto podemos aplicar nuestra carga? Hasta que la deformación unitaria sea igual a 0.003, porque en ese punto el concreto falla, como habíamos dicho. Listo. ¿Qué pasa con las barras circundantes? Pues las barras de la sección transversal también van a tener esa misma deformación unitaria en compresión. 0.03, 0.03, 0.03. Listo. ¿Cuál es el valor de la fuerza que actúa en esa barra? En cada una de esas barras. Como todas tienen el mismo esfuerzo, pues la fuerza va a ser el esfuerzo actuante multiplicado por el área de la barra. ¿Sí? Y en el concreto, pues va a ser un bloque de compresiones de Whitney, que ya lo habíamos visto. Entonces podemos decir que en el concreto va a ser su límite máximo es 0.85 F'C, que es el esfuerzo máximo admisible a compresión en el concreto, multiplicado por el área efectiva de concreto, que sería el área bruta menos las barritas. ¿Sí? La suma de esas dos me va a dar la resistencia a compresión de la columna. Ahora, ¿qué sucede? Las deformaciones de las barras son superiores a la deformación de fluencia. Entonces el esfuerzo, sí, fíjense que la deformación está en 0.003. Entonces voy a volverme por aquí a mi gráfica del esfuerzo. Entonces estoy por acá en un valor por acá, 0.4, cuya deformación es 0.003. ¿Cuál es el esfuerzo para esa deformación? Listo. El esfuerzo en el cual están sometidas mis barras, están siendo sometidas es Fy. ¿Listo? Ese va a ser el esfuerzo de la sección transversal. Voy a volver por acá adelante y voy a decir, listo. Si mi esfuerzo es superior al esfuerzo de fluencia, a la deformación de fluencia, perdón, el esfuerzo actuante en las barras es Fy. Y este va a ser el valor de la fuerza de cada barra. Si yo hago una sumatoria, Phi por Nc igual a C sub C, que es la componente del concreto, más la sumatoria de los refuerzos de la sección, pues obtenemos esta expresión de aquí abajo. Esta expresión es la resistencia a compresión de una sección de concreto. Pero, pues esa sección yo tengo que dividirla y multiplicarla por un factor de reducción phi. Ese factor de reducción es variable y está definido en C932 y dice, bueno, si su sección está diseñada con estribos, este phi vale 0.65. Si está diseñada con espirales, vale 0.75. ¿Listo? Entonces mi sección transversal pues va a tener una resistencia mayor si está reforzada con espirales y menor si está reforzada con estribos. ¿Qué pasa? Pues no podemos ponerle espirales a una columna cuadrada. ¿Mm? Entonces, pues por lo general, cuando tenemos columna cuadrada nos toca usar 0.65 porque estamos usando estribos, pero cuando tenemos columna circular tenemos que determinar cuál de las dos expresiones vamos a usar, porque la columna circular sí puede tener estribos. ¿Mm? O puede tener una espiral. ¿Listo? Entonces, esta va a ser mi ecuación de resistencia axial a la compresión. Phi por X por 0.85 F' AG AS más FY por AS. ¿Listo? Profe, ¿qué es el X en la fórmula? El X. Ya lo revisamos. El X depende de... Se me olvidó también si es estribo o eh, si es estribo o si es espiral. Pero ya ahorita le pegamos una revisadita. Vale. Profe, Dime.
Si es un estribo circular, igual se debe usar el de 0,65 del FIB. Sí, sí, porque, o sea, la razón de esta diferencia entre los dos valores es, pues, que el espiral es continuo, ¿no? Es una vaina así. Eso es una espiral mal dibujado. Entonces, la continuidad de esa espiral me garantiza un poco más de resistencia que esta otra, ¿sí? Entonces, mientras que el estribo se vería algo así. Entonces, si tuviéramos concreto entre esos aros, este concreto es más fácil que salga volando con estribos que con espirales. De acuerdo, vale, gracias. Listo. Dame un segundito, me acomodo aquí un momentico. Listo. Entonces, pues vamos a hacer un ejemplo súper sencillo para determinar cuál es la resistencia a compresión de una columna cualquiera. ¿Vale? Entonces, porque me preguntaron ya. Listo. Entonces vamos a hablar de este factor X. Entonces ya determinamos el phi. Dijimos que era, según la norma, si era espiral o estribo. Pero hay otra condición, y es que estas columnas pues no van a estar siempre cargadas concéntricamente. Vamos a tener momentos. Y un momento con una carga axial lo que se traduce es en una carga excéntrica. Eso es lo que pues aprendimos en los cursos de diseño. Entonces, esa carga excéntrica pues va a generar unas condiciones en las cuales la falla de la columna por lo general no va a ser de compresión pura. Listo. Entonces, ese tipo de falla va a verse afectado también por el estribo del espiral. Y de ahí sale el factor X. Entonces, el factor X dice va a valer 0,75 cuando estemos hablando de estribos y 0,80 cuando estemos hablando de espirales. Entonces, como un doble factor que nos reduce la resistencia a compresión de la sección. Fíjense que le estamos dando por lado y lado. Con el phi de reducción del material y con el otro que es por la probabilidad de ocurrencia de cargas excéntricas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo supremamente sencillo como para dejar clarito este tema del curso. Vamos a poner una columnita. Y esta columna va a tener una base de 0,5 y una altura de 0,9 metros. Listo. Esa columna va a tener un estribito reforzado por acá. Un estribo de 3/8. ¿Sí? Y va a tener una cuantía transversal ubicada en su sección transversal. Unas barritas, chan, 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 chan. Primera condición, esa cuantía transversal de la columna tiene unos límites. ¿Alguien sabe cuáles son esos límites? Mínimo 1% y máximo 4%. Exacto, 1%, máximo 4%. Consejo, cuando estén en 3%
aproximadamente, ya la columna no es tan fácil de construir, ¿sí? Porque voy a tener muchas barritas en sección Pro- transversal. Profe, Sí, ese es el refuerzo longitudinal, ¿no? Porque el sí, transversal no son los estribos. sí, estamos hablando del refuerzo longitudinal. Ah, ok, me ha confundido. Entonces sí, correcto. Vale. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más del 3%? Pues vamos a tener unos hormigueros, unas cositas ahí como malucas en las columnas, en sus caras con las formaletas. Entonces la norma recomienda que sea el 1 al 4. Y yo les recomiendo que después del 3 consideren cambiar la columna porque ya se vuelve una columna muy costosa de construir. ¿Cómo la mejoramos? Pues aumentando la sección. Entonces vamos a decir que nuestra columna tiene una cuantía del 1%. Entonces su área de refuerzo transversal pues va a ser 0.001 multiplicado por B por H. Aquí no vamos a colocar B por D como hacíamos en el diseño de vigas, sino vamos a considerar toda la sección transversal de la columna. Entonces la base serían 500 y la altura serían 900 en milímetros. Vale. Punto .001 por 500 por 900. Eso me da 450 milímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos a colocarlo en barritas. Profe, una pregunta. Dime. ¿No solo sería 0,01? Sí, señor. Sí, tiene razón. 0,01. Listo. Y esto sería 4500. Entonces lo vamos a colocar en barritas de diámetro 7 octavos. Entonces en barritas de 7 octavos, la barrita de 7 octavos creo que tiene 384. ¿Cuánto es el área de una barrita de 7 octavos? 387. Eso, listo. Entonces necesitaremos como mínimo 12 barras distribuidas en toda la sección transversal. Entonces vamos a poner 4 en los bordes, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y con 3 cuartos sería 4500 sobre. ¿Cuál es el área de la de 3 cuartos? 284. 284, listo. Dividido entre 284 me da 16 barras. Yo creo que coloquémosle 16 barras. 12, 13, 14, 15 y 16. Créanme que están equidistantemente separadas. Voy a volverlas a dibujar. Chan, chan. 3, 4, 5 y 6. Listo. Esas son 16 barras de diámetro 3 cuartos de pulgada. La sección transversal, un F'Cd, coloquémosle 20 megapascales. Y un Fy de 420 megapascales. Listo. Pues lo primero que voy a hacer es la resistencia a tensión. Muy fácil, entonces decimos Phi por N sub T va a ser igual a 0.9 por Fy por el área de acero. Entonces sería 0.9 por 420 por el área de acero, que serían 16 por 284 milímetros cuadrados. Y para que me queden unidades sobre 1000. Listo. 0.9 por 420 por 16 por 284 dividido entre 1000. Entonces mi sección resiste 1717.6 kilonewton. Esto es
resistencia última, ¿sí? Si yo quiero la resistencia nominal, pues sería todo dividido entre phi. Entonces dividido entre 0.9 me da 1908.48 kilonewton. Entonces ya tenemos la resistencia axial de la viga, de la columna 1908, y la resistencia nominal de 1717 para condiciones de diseño. ¿Preguntitas? ¿O muy sencillo? Listo. Segundo, la compresión. Entonces, para la compresión vamos a decir primero, nuestro valor phi de compresión pues es 0.65 porque estamos manejando estrios. Y nuestro valor X de reducción por efecto de cargas excéntricas va a valer 0. Habíamos dicho 0.75 porque también estamos manejando estribos. Vamos a determinar el área bruta de la sección. Pues el área bruta es 500 por 900. Milímetros cuadrados. La resistencia nominal a compresión, pues dijimos que iba a ser el esfuerzo máximo admisible de una sección de concreto por 21 megapascales multiplicado por el área de concreto efectiva, es decir, toda el área bruta menos las barras de refuerzo. No es necesario reducir el área del estribo, no es necesario. Simplemente pues solo las barras de refuerzo. Entonces sería 450.000 menos 16 por 284. ¿Sí? Que eso sería la resistencia del concreto descontando las barras de acero. Más Fy por las barras de acero. Son 16. Ya, son 16. Y todo esto sobre 1000. Por 284 más 420 por 16 por 284 dividido entre 1000. Entonces mi columna resiste 9859.86 kilonewton a compresión como resistencia nominal de la sección. ¿Cuál es la resistencia de diseño? Pues va a ser phi por X por bueno, la resistencia nominal, perdón, phi por NC. Entonces ese phi es de 0.65 multiplicado por 9859. Entonces me da 6408 kilonewton. Pero debido a las cargas excéntricas, la máxima capacidad axial de la columna pues va a ser 0.75 por phi NC. Entonces esto que calculé lo vuelvo a multiplicar por 0.75 y eso me da 4806 kilonewton. Entonces resistencia nominal de la sección pues va a ser este NC. Resistencia máxima por diseño de la sección va a ser 4000. Fíjense que es casi que a la mitad. Está reduciendo. Porque nosotros no queremos que nunca esa columna nos vaya a fallar por resistencia a la compresión. Y eso sería todo. No es más lo que tenemos que hacer para encontrar resistencia axial y resistencia a compresión. ¿Alguna preguntita?
Los escucho, muchachos. Profe, ¿de dónde sacábamos la X? La X es una condición para tener en cuenta que las cargas en la columna no son completamente centradas, sino que tienen una excentricidad debido al momento actuante en la columna. Entonces es un factor adicional para reducir la resistencia final de la columna, teniendo en cuenta que las cargas pues no son concéntricas, sino que tienen una excentricidad. Vale, profe. Y siempre es del 0.75. Si es estribo, si es espiral es 0.8. Ah, ok. ¿Eso está en la norma o algo así? Sí, señor, en C10361. Miremos de una vez. Vale. Mm, 4. C10361. Aquí está. Para elementos no preesforzados con refuerzo en espiral, la resistencia nominal máxima va a ser 0.8, que es nuestra X. Este es el X que yo les estoy mostrando. ¿Mm? Para elementos no preesforzados con estribos, pues es 0.75. Aparte, fíjense que eso es aparte del factor de resistencia phi. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, le reducimos la resistencia por el material. El phi son las condiciones de probabilidad del material y de la construcción. Y el otro es, pues, debido a la excentricidad que va a presentar la carga en nuestra columna. Vale. Gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces, chicos, la próxima clase vamos a ver qué pasa cuando yo tengo los dos efectos. Tengo un axial y una flexión en mi estructura. ¿Qué sucede en términos de esfuerzos de la sección transversal? Y cómo puedo hacer el diseño de mis columnas para esas condiciones. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces muchas gracias por la espera y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profe. Profe, respecto al parcial, ¿va a haber alguna, no sé, o sea, para ver uno en que la embarró o algo así? ¿Una retroalimentación? Claro, sí, ¿ustedes ya me compartieron la carpeta? ¿Y de qué? No, porque creo que esa carpeta aún no se ha hecho. No, bueno, listo. Ah, para eso, ok. Entonces, por favor, desde su cuenta de la distrital, van a crear una carpetica en Drive y me la van a compartir. Por ejemplo, aquí hay una de Juan Pablo Rodríguez. Entonces, sí, creo que ya les había dicho, porque si él la tiene. Vean. TE, raya al piso el código, raya al piso el nombre. ¿Listo? Y yo lo que voy a hacer es que les voy a ir pegando sus calificaciones. Entonces, por aquí sería 2019-2579. Rodríguez Juan debe ser él. Sí. Entonces ahí, digamos, Juan ya puede revisar su examen. Yo se los voy pegando ahí. Y si tienen alguna duda, pues me escriben y la resolvemos. Pero entonces compártanme la carpeta con esa estructura. Diseño estructural, raya al piso el código, raya al piso apellido, raya al piso nombre. ¿Listo? Y con eso yo aquí en esta partecita voy colocándoles todo lo de calificaciones. Vale, profe, gracias. Listo. Entonces lo revisan. Y si tienen dudas del procedimiento, pues la próxima clase, si algo, volvemos a revivir el tema del examen. Y si tienen dudas aún en ese momento, pues
Entramos a revisar la nota de cada uno, o de los que tengan dudas. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, hasta luego, Eddie. Que descansen y muchas gracias de nuevo por la espera, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias, profe. Chao, Miguel. Hasta luego, profe, gracias. Vale, María, que estén bien.